Sí. Buenas tardes. Si vamos tomando sitio, empezaremos. Vamos a esperar un par de minutillos que acabe de entrar la gente. Tiempo a hacer la digestión como cuando éramos pequeños que teníamos que esperar 2 horas para meternos en el agua. No vamos a dar porque se nos alarga la sesión. Vamos a ir más directos. La verdad que esta hora no es la mejor, pero tenemos unos ponentes que nos van a mantener despiertos e interesados por lo que están comentando. Yo creo, si me ponéis la siguiente diapositiva, vamos a empezar con el siguiente ponente, que él de sobra conocido, es un buen amigo. Trabajamos durante 17 años juntos en Proinserga. Y Carlos es veterinario por la Universidad Complutense de Madrid. Lo que pasa que luego el doctorado no había otro sitio más cerca para hacerlo y se fue a la Universidad de Meiji en Tokio. Además es diplomado del Colegio Europeo, es especialista en evaluación de impacto ambiental por la Universidad Politécnica de Madrid, miembro del Grupo Focal Español para la Digitalización y Big Data del sector agrícola y ganadero de España y recientemente también es coordinador de contenidos para las competencias digitales de los colegios de veterinarios de toda España. O sea, como veis, una persona con tremenda experiencia en temas de digitalización. Además, es especialista en gestión y análisis de datos de sanidad y de producción ganadera y en investigación aplicada en condiciones de producción comercial. Su pasión, pues el análisis de datos, la formación, la comunicación, la investigación aplicada y el hacer llegar a las granjas cualquier tecnología, cualquier cosa nueva que pueda ser de utilidad. Es socio y fundador y director de ADA, de Animal Data Analytics, empresa que fue galardonada con el premio de la 5ª edición del premio a la pequeña y mediana empresa del año 2021 a nivel nacional en innovación y digitalización. Como veis, un tremendo experto en estos temas. Pues nada más, Carlos, adelante. Bueno, pues muchas gracias por la introducción, Rafa. A mí esto de los títulos nobiliarios nunca estoy cómodo con ello, pero bueno, la verdad es que como llevamos ya un montón de años pues haciendo cosas, pues al final las tienes que resumir de alguna manera y además siempre enfocado en lo mismo. O sea, toda esta cuestión que ahora es el eje de nuestra actividad profesional, pero al final es algo que sirve para contestar preguntas y en nuestro trabajo pues tenemos que estar contestando preguntas de continuo. Los datos ayudan mucho a eso, la investigación aplicada también. Entonces, esta charla que, bueno, pues hemos definido, si termina de salir, sí, ya está, con este título autoexplicativo: Digitalización, ciencia de datos e inteligencia artificial en la cadena cárnica de producción. No solo la parte de producción es donde más me voy a centrar, pero abarca todo, ¿no? Casi desde antes, desde los centros de berracos hasta los jamones, ¿no? Otros productos curados. Esto ya no es algo innovador, ya no es algo novedoso, ya no es algo, oye, qué buena pinta tiene esto el futuro, hay que prepararse. Esto ya es parte de la rutina. Y por si a alguien le queda alguna duda, cada vez que hay un congreso, la semana pasada tuvimos otro en Lleida, en el Anapor de hoy, pues por diferentes sitios, por diferentes ponentes, por diferentes propuestas, salen estos temas y salen de una forma pues cada vez, digamos, con más peso, ¿no? Dentro de lo que estamos haciendo. Los que me conocéis y bueno, pues estáis un poco al corriente de lo que hacemos, yo uso mucho este informe. Este informe salió hace 5 años y pico, 6 años, de Deloitte, la consultora que ha estado aquí esta mañana. Fue el primero que yo empecé a utilizar y habla, como ven, del potencial de digitalización de la cadena cárnica para la sostenibilidad y dice muchas cosas muy interesantes. Yo les recomiendo que lo lean porque aunque de hace 5 años sigue de tremenda actualidad. Uno de los mensajes claves es ese que están leyendo ahí. La sostenibilidad no es posible sin digitalización en la producción animal.
Hace unos días nos presentaron el informe de la circularidad. Hace un par de años el informe de sostenibilidad que nos han vuelto a explicar esta mañana. O sea, todo lleva un camino, todo lleva una inercia. Y en este informe, aunque está más centrado en lo que esta mañana se ha mencionado, las plantas de biogás, emisiones de carbono, de nitrógeno, etcétera, pero es curioso cómo este concepto de One Health, que, bueno, hasta que cala, ¿no? Como todo, bueno, te suena bien, pero no te terminas de pillarle el punto, y luego son cosas que tienen mucho sentido, ¿no? Ellos hablan en este informe que presentan la semana pasada y que, bueno, yo me he hecho una primera leída y ahora habrá que leerlo más en profundidad, pero una de las cosas que dicen es esto, ¿no? Dice, bueno, esto, además de otras cuestiones, pues elimina un montón de equivalentes de CO2, que, como sabéis, es la divisa, por así decirlo, en la que se miden las emisiones contaminantes en forma de carbono. Y hace relativamente poco salió este trabajo, que es posible que algunos de vosotros conozcáis. Y me parece un link, un enlace inmejorable entre lo que son las emisiones de CO2 y la sanidad. Básicamente lo que nos dice, y para mí si este trabajo tiene algún error es que todavía subestima, es decir, probablemente este efecto sea mayor, ¿qué impacto tienen algunas enfermedades animales en diferentes sectores? En porcino utiliza el PIRS, en la peste porcina clásica, en avicultura las suyas correspondientes. Bueno, pues podemos controlar entre un 2 y un 18% de las emisiones por mantener a nuestros animales más sanos. Como digo yo, se centran principalmente en la mortalidad y en otras cuestiones, considerando poco el crecimiento, la conversión y otras cuestiones. Por lo tanto, hay un link mucho más próximo de lo que pensamos. Es algo que ya ellos dijeron en ese informe, pero que ahora mismo pues ya se empieza a cuantificar con otro además, informe muy bueno sobre rumiantes en la misma dirección. Esto lo vamos a ver más, cada vez más. Bueno, este término lo llevamos ya oyendo un tiempo y a veces pues también resulta difícil. Bueno, y esto de la transformación digital o a lo digital, como me parece que es más adecuado llamarla, ¿qué es? Pues básicamente es una forma de trabajar diferente, utilizando herramientas digitales, que son las que producen datos. Un software produce datos, un equipamiento produce datos. Todo eso es lo que, con una nueva forma de hacer, podemos ir transformando esa forma de trabajar, que no es una cosa mística, no es una cosa que no tenga que ver con nuestro sector. De hecho, una de las cuestiones que luego mencionaré es que muchas de las cuestiones de otros sectores, digamos, ya vienen aterrizando al nuestro, digamos, ventaja que no tenemos que reinventar nada, ¿no? Por tanto, no es una cuestión de tecnología, claro que sí, importa lo que uno escoja, pero sobre todo es la forma de hacer. Debemos aprender a utilizarlas, debemos comprenderlas bien. Si voy a decir una palabra que repetiré en un montón de ocasiones en esta charla, la de formación, y después veréis por qué. Formación, formación y formación, de continuo. Y además, bueno, pues si hacemos un cambio, pues intentar que la gente perciba que eso le sirve para algo desde el principio, ¿no? Hace relativamente poco, hace unos meses, no llega, creo que fue a finales del año pasado, se publicó este resumen, este informe del Observatorio para la Digitalización del Sector Agroalimentario en España. Incluye agricultura, incluye producción ganadera e incluye la parte agroalimentaria. Yo lo que he hecho es coger y señalar, con mi rotulador azul, algunas de las cuestiones más importantes, principalmente centradas en lo que tiene que ver con la producción ganadera, pero que con ligeros cambios es aplicable también a los otros dos sectores, a la agricultura y a lo que son la parte agroalimentaria, transformados. Bueno, yo creo que ya esto está fuera de discusión. Hay un cambio de paradigma completo. Lo que tenemos que hacer es, y esta mañana se han citado en varias ocasiones, identificar y caracterizar las oportunidades y las necesidades asociadas en torno a la sostenibilidad, con sus tres componentes. Yo creo que ya los conocemos bien todos. La parte de eficiencia, digamos, profesional, que la empresa funcione, la parte ambiental de uso de recursos y emisiones, y la parte social de incluir a la gente en la ecuación. Esto se cita continuamente como una de las claves. De hecho, incluso he oído, me gusta esa expresión, no sé de quién es, si no lo diría, pero hablan de que la formación es una herramienta para la digitalización clave, incluyéndonos, empezando por nosotros mismos. Estos señores hacen, si tienen un rato les recomiendo que lo lean, donde hablan pues, de manera muy resumida cuáles son las partes de innovación que a la gente le gustaría, qué interesa de la automatización, de la sanidad, y vemos que coincidimos todo el rato. Es importantísimo monitorizar factores ambientales, comportamiento, fisiología y bienestar animal. La sanidad, no solo de grupo, los cerdos a veces son muy de grupo y a veces son muy individuales, bueno, pues cada vez se va tirando más a la identificación individual. Las emisiones relacionadas con todo el proceso. En sanidad en particular se coincide de una manera
asombrosamente precisa en centrarnos en la detección de enfermedades y control de la situación sanitaria en general, control individual de los animales, desarrollo de medidas de bioseguridad asociadas a los riesgos, y esto me sorprendió leerlo porque es algo en lo que, a ver, los que estamos más en esto ya veíamos venir, pero me resultó muy llamativo que estos señores del observatorio lo explicaran así, ¿no? La optimización de la logística a partir de criterios epidemiológicos. Es decir, lo que hacemos y cómo nos movemos, pues muchas veces tiene como factor prioritario otros factores que no son los sanitarios o los epidemiológicos. Obstáculos, yo creo que no nos cuesta nada seguir coincidiendo. Falta de relevo generacional, falta de mano de obra. Hay otros, estoy señalando algunos para darles esa visión general. Y de las barreras, bueno, la conectividad en zonas rurales sigue siendo muy mejorable. Afortunadamente yo creo que esto es una cuestión de tiempo, porque de momento además no se necesitan enormes paquetes de datos para moverlos, pero hay que moverlos. Hay un agujero importante en la interpretación agronómica de los datos, es decir, hay muchos datos pero poca información y poca gente que les sepa sacar el partido y que los entienda para llevarlo a la práctica y tomar una decisión, ¿no? La interoperabilidad de continuo. Para quien no esté familiarizado, interoperabilidad es que unos sistemas hablen con otros. Cada uno está pensado por sí mismo, un equipamiento, un software, un CRM, un RP, lo que tengas, bueno, pues conectarlos genera un valor multiplicativo extraordinario y todo el mundo sigue percibiendo eso como un obstáculo extraordinario. A veces incluso se menciona que hay un exceso de oferta de tecnologías digitales que parece que algunas no están adecuadamente traídas al sector, no parece que es fácil. No, si esto funciona aquí, pues seguro que lo vuestro funciona. Bueno, cuidado que eso no es exactamente así. Y sobre todo gente que acompañe. Lo definen como disponibilidad de socios tecnológicos de calidad y que estén a lo largo del tiempo. Esto no es decir, pues mira, has comprado esta herramienta, pones este proceso a funcionar, tiene que ser algo que se mantenga en el tiempo, que acompañe, que se integre en esa cultura de la empresa, en esa forma de hacer, en ese escenario, ¿no? ¿Cómo lo valoran? Pues estas, al final, las que más importan son muy bien valoradas. O sea, parece que estas tecnologías, identificar animales, el control del pienso, el movimiento de animales, son las que más altas están en esta escala. En cuanto a tecnologías de análisis de datos, pues yo creo que no sorprenderá, ¿no?, ver lo que vemos ahí. Análisis masivo de datos, el Big Data, principalmente en la nube, uso de la inteligencia artificial. Estoy yendo de lo general a lo concreto. Ahora les pondré algunos ejemplos de esto para que veamos cómo nos pueden ayudar en el día a día. Y también una parte de estadística, que no se nos olvide. Entre hacer poco, muy poco y llegar a un algoritmo de inteligencia artificial hay pasos intermedios. Lo mostraré después también. Las que nos citaban antes son las que mejor valoradas están. Monitorización de gases, del consumo de alimentos, de parámetros ambientales, de la sanidad individual, todo el rato cae todo hacia lo mismo. ¿Qué se valora mucho en el escenario en el que estamos? Que ahora resumiré después. Pues la automatización. Si nos falta gente en granjas, si nos faltan profesionales, pues cualquier tarea repetitiva que pueda ser medianamente automatizada va a ser muy bien recibida, ¿no? Incluyendo la alimentación individualizada de reproductoras en engorde. No recuerdo quién mencionaba esta mañana, creo que era Manuel Ramos, podía ser, de entender a los animales, ¿no?, que muchas veces pues no los entendíamos bien, ni a cerdas ni a cerdos de cría, etc. Y en parte es eso, ¿no? Lo que ellos quieren hacer cuando pueden escoger y lo que hacen, pues no es exactamente lo que nosotros pensamos, ¿no? Iba por ahí. Entonces, si a mí esta última, que creo que es con la que termino este resumen del informe del observatorio: detección de enfermedades y control de la situación sanitaria, optimización de la logística a partir de criterios epidemiológicos, control individual de los animales y bioseguridad, todo lo que se nombra esta mañana cae en el ámbito de la digitalización. No es una parte. Solo podremos conseguir eso si nos creemos, y yo me lo creo, aquella información de Deloitte de la sostenibilidad posible sin digitalización. Bueno, pues vemos cómo cae. Los problemas son los mismos y la formación sigue siendo uno de los principales obstáculos. Luego explicaremos cómo se hace eso. En resumen de esta primera parte, estos señores dicen que lo que nos está llegando ya viene de otros sitios y, por tanto, está razonablemente maduro. Tiene ajustes que se pueden hacer con poco esfuerzo para empezar a funcionar. No tenemos que, digamos, empezar a redescubrir la rueda. Sensorización importante y, sobre todo, las comunicaciones, que nos permitan tratar o trabajar casi desde cualquier sitio, ¿no? Lo bueno es que tenemos ese activo nuevo, valiosísimo, sobre todo si son
que son los datos, sobre todo además si son de calidad. De hecho, es una cuestión en la que estamos trabajando mucho ahora porque hemos tendido durante mucho tiempo a esos datos que se generan de manera automática o semiautomática, pues aceptar que eran buenos en general. Cuidado que eso requiere una atención específica, ¿no? Tanto de las granjas como de la industria se generan toneladas de datos de manera regular que muchas veces no aprovechamos como se debía. El contexto en el que estamos, pues es que yo no sé si es hacer de la necesidad virtud o que no nos queda otra, pero el personal sigue faltando y la formación de ese personal, incluyéndonos a nosotros como profesionales del sector, no suele ser óptima. Que no podemos estar ni atender a los animales 24/7, lo sabemos, y que las visitas a las granjas cada vez son más difíciles, por bioseguridad, por distancia, no solo por sanidad animal, sino por sanidad humana. Que siempre la tecnología que implementemos, sea software, equipamientos, sensores, lo que sea, necesita de cierta interpretación, bueno, cierta es seguramente hasta un eufemismo, ¿no? Pero necesita interpretación de los datos para ser rentable. Y lo que hemos visto es que muchas veces poner a funcionar estas tecnologías hay que cogerle el punto, hay que generar una inercia, hay que empezar a trabajar y de primera se generan muchos resultados subóptimos, por así decirlo. Es decir, tenemos, por un ejemplo, unas máquinas de alimentación que son muy buenas y que permiten a la cerda escoger, pero que no están adaptadas a esa genética específica. Las genéticas comen de manera diferente, son todas cerdas, pero son todas diferentes. Desde ese punto de vista, hemos encontrado, bueno, es un ejemplo, hay muchos más, que esa tecnología necesita aterrizar ese acompañamiento que yo decía antes y empezar a funcionar en esa casa, en esa granja. Y los dos últimos tienen que ver con lo que es la estrategia general del sector. Son los pilares de la sostenibilidad, los tres que han citado antes y que han citado los señores del observatorio, y que los márgenes financieros, pues bueno, sabemos que nuestro sector es muy de subidas y bajadas y al final cuando sacas la media, pues los márgenes son justitos, ¿no?, a este respecto. Yo tengo la suerte de ver muchas empresas en muchos sitios del mundo, desde el lado de allá, del este y sudeste asiático, hasta el otro lado, ¿no? Iberoamérica, algo de Norteamérica, etc. Y te encuentras siempre lo mismo. O sea, las empresas, incluso empresas muy grandes y con estructuras que te sorprenden que tengan ese margen de mejora, suelen ser ricas en datos y pobres en información, y siempre oyes lo mismo. Es que no tenemos tiempo, es que no tenemos personal, es que no están bien formados, no será tan importante si la empresa tiene 20 años y aquí estamos, ¿no? Bueno, pues hay que extraer el valor que está ahí, que es asombroso, y muchas veces, aunque las empresas ya suponen que allí va a haber cosas que merezcan la pena, pero muchas veces son ellos mismos los que se sorprenden de lo que hay ahí. Para eso necesitamos conceptos como este. O sea, cuando hablamos de este tipo de cuestiones, lo primero que sale es análisis. Venga, vamos a analizar. Analizar casi es lo más fácil una vez que has hecho otras cosas. Ahí es donde entra el concepto de ciencia de datos, que yo hasta hace relativamente poco no conocía. Y es un campo, digamos, muy interdisciplinario, que utiliza conocimientos y disciplina y formas de hacer y herramientas de muchos campos diferentes. Estadística, informática, análisis matemático, tienes que conocer el sector, pero al final es la base de tomar decisiones informadas. Y esto es lo que yo les comentaba de contestar preguntas. Siempre tienes que tener, esta parte a nosotros nos es más ajena. Yo, por razones obvias de lo que hacemos a la empresa, la he tenido que conocer últimamente, pero es el trabajo de ver cómo están organizadas las bases de datos que tiene esa empresa. La base de datos que incluyen la parte de reproducción, la parte de producción, la parte de fábrica de piensos y formulación, la parte de matadero, transporte, cada una es de su padre y de su madre, cada una es una base de datos, y como no cuidemos esa parte con este lenguaje, que es el que utilizan los científicos de datos para cuidar todo esto y generar una materia prima buena en la que trabajar, luego va a ser una pesadilla, en el mejor de los casos, porque habrá veces que no puedan ni siquiera hacer nada. Por supuesto, tenemos que seguir considerando parte de ese conocimiento clásico e integrarlo en la rutina y luego, además, ir añadiendo algunos algoritmos de inteligencia artificial. Como les digo, ahora les pondré algunos ejemplos porque a mí como veterinario me ha costado un montón entenderlos. Dice, bueno, algoritmo de componentes principales o de clasificación. Y dice, ¿y esto? Y cuando lo entiendes, hasta donde lo puedes entender, que evidentemente es mucho menor que lo que hace un matemático, un científico de datos, dices, hombre, es que esto es utilísimo, ¿no?, para las cosas que yo estoy haciendo todos los días, ¿no? El tener buenos datos es más difícil de lo que parece. Ya recogerlos es un esfuerzo mayúsculo y en algunos casos nos hemos encontrado, cada vez nos pasa más algo. Viene una empresa y dice, oye, mira, tengo este Excel gigantesco, para entendernos, que puede tener 2000 filas o 1 millón de filas, literalmente, no estoy exagerando, dime qué ves. O dime qué ves sabiendo que me interesa esto. Lo podemos hacer de las dos maneras. Bueno, eso requiere un proceso. Bueno, pues nos hemos encontrado, para frustración nuestra y del cliente en ocasiones, que hasta el 80% de los datos no valen. Lo habían recogido con su mejor voluntad, no sabían que había que respetar ciertas reglas del juego
y dice, mira, es que esto, por diferentes razones, pues es que no es utilizable en absoluto, ¿no? ¿Qué son buenos datos? Yo le decía antes, datos sí, pero datos buenos, hay que respetar unas normas. ¿Qué tienen que ser? Pues lo que leen aquí, tienen que ser exactos, tienen que ser completos, tienen que ser consistentes, tienen que llegar a tiempo, tienen que ser relevantes, tienen que ser accesibles, tienen que estar estandarizados. Muchas veces te faltan datos, están fuera de rango, no están bien etiquetados. Y si puedes arreglar algo, lo arreglas, pero a veces ni siquiera eso es posible. Nosotros seguimos trabajando con esta forma de hacer. La hemos tenido que cambiar poco, igual que otras cosas hemos tenido que cambiar, pero este es un buen sistema de entender lo que tiene una empresa adelante cuando empieza a afrontar esto. Es decir, bueno, ¿cuál es la materia prima que son los datos? ¿Con cuáles trabajas? ¿Te falta alguna fuente? ¿Te sobra? Esto que requiere a su vez también ese procesado, limpieza, validación, el 80% del tiempo. Generar los informes que esa empresa necesita, desde un resumen de producción, una serie temporal que me ayude a predecir o a ver venir que puedo tener probablemente tal o cual problema. Distribuir esa información adecuadamente, que no es un tema menor, esta es de nuestra propia experiencia. Muchas veces, suelo poner un ejemplo que es posible que ustedes me hayan escuchado en alguna ocasión. En las granjas pues tenemos gente de mi edad, los boomers, que me dicen mis hijas, si haces así, pues te tienes que bajar las gafas y no ven bien, una pantalla que para ellos es pequeña, a veces tienen los dedos gordos. Darle a esa persona un informe en un teléfono móvil no es tan fácil como si lo das a un chico joven. Seguramente él prefiera un PDF, para entendernos. Sé que es un ejemplo sencillo, pero hacer llegar la información correcta a la persona adecuada en el momento oportuno es algo que hay que cuidar. Y luego el análisis, siendo complejo, pero es algo que tiene que ser pues relativamente fácil comparado con lo demás. Fuentes de datos, afortunadamente, cada vez tenemos más. Y estas rayitas que están aquí, no es para hacer bonito, mira qué rayas tan elegantes y tal, es que cada fuente de datos, cuando es capaz de hablar con otra, el valor se multiplica extraordinariamente. Por ejemplo, manejo de la alimentación y reproducción está muy cerca. La cerda que come así, pues luego destetará así y al celo siguiente, pues parirá de tal manera, ¿no? La bioseguridad y la sanidad, ¿no? Hay datos observacionales y datos que generan los sensores automáticamente. Todos tienen que ir, digamos, a un repositorio ordenado. Me interesa señalar aquí dos cosas, que es un error muy común. Nunca recoger datos que no se vayan a utilizar, a veces por hacer bulto. A ver, recoger datos ya es un trabajo y luego ordenarlos, limpiarlos es otro trabajo y si encima no los vas a utilizar o medio utilizar, pues no vas a ningún sitio. Y luego asociar la frecuencia de recogida con la frecuencia de uso. A veces decimos, no, tienes que recogerlo todos los días y tienes que hacer no sé qué y luego lo miramos una vez a la semana, una vez al mes, o viceversa. Eso tiene que estar acoplado y muchas veces encontramos que son cosas que están bastante desacopladas, ¿no? Esto es una trabajera que yo no conocía y que me han explicado pues, la gente del equipo de ciencia de datos nuestra, el decir, ¿qué tienes que hacer con ellos? Lo que les comentaba antes, eliminar duplicados, corrección de errores, normalizar, codificar, integrar, validar. O sea, es algo que hay que poner mucho conocimiento y muy fino si luego quieres que lo que salga sea fiable. Por poner un ejemplo sencillo, ¿cómo narices, con perdón, vamos a entrenar un algoritmo si los datos de origen son una castaña? Suena muy bien eso de entrenar un algoritmo, ahora les explicaré también un poco cómo se hace, pero tienes que cuidar eso, pues si no va a ser decepcionante, y mucho. Dos conceptos a este respecto. Siempre, si van a meterse, y no les va a quedar otra, dicho con respeto, en esta cuestión de la digitalización de la ciencia de datos de una manera probablemente a otro nivel de lo que están haciendo hasta ahora, trabajen con datos brutos y no calculados. Es más difícil, pero les da mucha más libertad. Por decir algo, yo no quiero que me den la tasa de partos, yo quiero que me den las cubiertas y las paridas. Y con eso yo puedo hacer más cosas y juntos integro lo que sea. Claro, es más cómodo que me den la tasa de partos. Incluso hay algunos programas, algunos software, algunos equipamientos que no te dan eso. Hombre, pues me está limitando. Para una cosa andar por casa, dicho también con respeto, pues me puede valer. Y luego además el poder crear variables en origen. Es muy fácil hacer investigación aplicada con los propios equipamientos que podáis tener o con los propios software, sí podéis crear variables. Por ejemplo, mañana vais a probar un catéter nuevo. Estáis con el catéter azul y vais a probar el catéter rojo. Si podéis crear la variable en vuestro software, en vuestra máquina o un aditivo para una cerda, todo lo que anotéis de rutina va a quedar asociado a esa variable que estáis creando. Y vais a poder hacer investigación aplicada en 20 granjas a la vez con muy poquito esfuerzo. Mucha gente no es consciente de lo importante que es esto y asume con naturalidad que no se puede hacer. Bueno, pues nos estamos poniendo un freno extraordinario, ¿no? Y los software, además, es verdad, cada vez tienden a ser más bases de datos que nos iban para más cosas. Es decir, puedes hacer cosas dentro, pero sobre todo me los puedo llevar a otro sitio para combinarlos con otras fuentes de datos, ¿no? Información tan arriba como podamos de esta
de esta columna. Los dos primeros niveles de generar información, que son estos dos, monitorización y alertas, están generalmente presentes. Es decir, se genera una alerta de que una temperatura se pasó de la raya, una mortalidad fue elevada, lo que sea. Y monitorización, que son los dashboards, ver qué está pasando. Las empresas los tienen razonablemente resueltos en general. Pero la diferencia se marca a partir del tercer nivel, donde empezamos a ponerle estadística, donde empezamos a meterle algunos algoritmos de inteligencia artificial e incluso analítica prescriptiva, que es, nos ponemos nuestra gorra de veterinarios o de consultores y viendo que está pasando esto con seguridad o que es probable que pase esta otra cosa, entonces debemos hacer esto otro. Eso, evidentemente, refuerza extraordinariamente nuestra posición a este respecto, ¿no? En esto me paro relativamente poco. Las alertas son alertas, deben ser distribuidas ágilmente, etc. Los dashboards son dashboards. Yo diría que, en general, Power BI, Tableau, QuickView, me da igual, el que estén usando ustedes, son buenos visualizadores. Pero el tercer paso es cuando le empezamos a poner un poco de estadística. ¿Esto existe de verdad? ¿Hay una diferencia significativa? ¿Puedo confiar en que esta serie temporal me está diciendo algo o no? Es extraordinariamente relevante, porque además muchas veces los efectos son muy pequeños. Eso se puede no solo, evidentemente, hacer, no les cuento nada nuevo, pero además automatizar en sistemas externos o en sus propios sistemas. La parte más llamativa, porque es la parte más novedosa, esta parte sí, yo creo que a todos nos puede sonar, ¿no? Dice, bueno, vamos a utilizar la inteligencia artificial. Algunos de los muchos tipos de algoritmos que hay. Pues, así en general, hay modelos, digamos, supervisados o no supervisados. Los supervisados suelen estar modelos bien etiquetados, tú le tienes pues, una base de datos de cerdas, pues es de este parto, de esta genética, de no sé qué. Entonces, con eso tú tienes un dataset y coges de ese 100% de conjunto de datos que tú conoces, el 75% para entrenar al algoritmo, que en este caso se llama random forest, bosque aleatorio. Para entendernos, ¿qué es esto aquí tan chulo con estos puntitos? Pues es como si tuviéramos cada árbol de decisiones como un pequeño experto que dice, pues mira, para lo que me estás preguntando, que en este caso pues era para la probabilidad de un brote de enfermedad, yo creo que va a pasar o no y esta es la probabilidad. Y el de al lado dice el otro, y el de al lado dice el otro. Y siguen haciendo, digamos, se van preguntando en cascada. Y al final lo que hacemos es juntar a todos esos pequeños expertos y que nos den una salida consensuada, por decirlo de esta manera. Es decir, cuando hay enfermedad y yo digo que va a pasar, acierto, cuando no hay y los datos me dicen que sí, no acierto y así sucesivamente. Entonces, en ese caso, el modelo te decía, pues mira, para lo que me estás preguntando, la probabilidad que te doy es, usando esta técnica o esta otra, este algoritmo. Esto, por ejemplo, pues lo empezamos a hacer, fue de las primeras veces. Nosotros los proyectos de investigación, que ahora citaré otro, pues son parte de nuestra esencia, es generar conocimiento para hacer un mejor trabajo, desarrollar esto. Entonces, pues fue la primera vez que vimos cuál era el peso de los factores ambientales y el modelo nos dijo que los que más influyen eran CO2 y temperatura a la hora de un brote respiratorio y de una semana para otra. ¿Que lo podemos refinar? Lo estamos refinando, meteremos genética, meteremos efectos estacionarios, otras cosas, pero ya te dice, oye, cuando se dan ciertas combinaciones de estas dos variables en tu casa, con la información que te viene de los sensores, prepárate porque la probabilidad de lío se incrementa. A mí los no supervisados me gustan mucho, reducción de la dimensionalidad, en el sentido de que dice, de las 37 cosas que explican lo que pasa en un cebadero, por ejemplo, para el crecimiento, importa el comedero, el bebedero, la línea genética del macho, la vacuna, la no sé qué, no sé cuántos. Bueno, estos algoritmos, una cosa es la que te dicen, de las 37 variables que hay, céntrate en estas 4 que te explican el 90% de ese crecimiento, de ese peso de sacrificio, de esa mortalidad que a ti te interesa, ¿no? O agruparlos, porque clasificar por una variable es fácil. Por ejemplo, hacer una lista de las cerdas, la prolificidad de unas cerdas en una granja. Pues esta es la primera, la que mejor pare, esta es la segunda, etc. Si yo digo de clasificarlas al mismo tiempo por nacidos vivos y por mortalidad predestete, ya no es tan fácil porque esta pare mucho, pero se mueren mucho y ya hay que andar haciendo ahí. Si intento clasificar las cerdas, además por el intervalo estético-urición, porque yo valoro las 3 cosas a la hora de decidir si me quedo con una cerda o no, pues me diréis, Carlos, esto no lo hace una cabeza humana y tenéis razón, esto lo hace un algoritmo de agrupamiento, el K-means o el K-medoides, que es el que está ahí, ¿no? Y esto lo podemos aplicar a lo largo de toda la cadena hasta llegar, no solo desde muy al principio hasta el final,
aplicando, decir, oye, ¿y mis granjas cómo dan de comer de esta manera? ¿Y cómo influye esa forma que dan de comer en el diseño de canal que yo quiero hacer? Que sea más grande, que sea más grasa, que sea todo lo que tenga que ver. Bueno, pues esto es factible, paso a paso y siempre para contestar las preguntas que son las que a vosotros os importan, tanto en vuestro día a día como estratégicas, ¿no? Distribuir la información, como hemos explicado, tanto en granjas tecnificadas como lo bueno con esto es que podemos llegar casi a granjas de cualquier sitio. Nosotros pues ya tenemos una relación fluida, diría yo, porque ya está en rutina con algunas empresas de Latinoamérica. Lo puedes hacer perfectamente, ¿no? Y luego además pues esto nos hace hablar de otra manera. Ya nos suponemos, ya sabemos. Y aquí es donde podemos hacernos valer como veterinarios. Yo la verdad es que creo que no hay una profesión que esté mejor, ¿no?, situada para esto. ¿Qué están haciendo las empresas en este contexto? Pues muchas cosas. Hay, no diría yo miríadas, pero hay decenas y probablemente cientos de proyectos de investigación cada vez más centrados en esta cuestión. Digitalización, análisis de datos, sostenibilidad, todo es parte de lo mismo. Citaré uno, que lo conozco mejor, porque no solo porque seamos parte, sino porque me parece que es casi, iba a decir otra vez, paradigmático dentro de lo que se pretende, ¿no? Prevención, control de patógenos y optimización de la sostenibilidad en producción agroalimentaria. Muy bien, ¿y cómo hacemos eso? Pues con lo que ven aquí. Al final lo que intentamos es saber cómo se mueven las patologías dentro de la granja y entre granjas, utilizando sistemas de trazabilidad, bioseguridad digital e inteligencia artificial para entender un poco mejor eso, herramientas biotecnológicas. Hay fagos dentro de este proyecto, es un proyecto de transmisiones de mucho calado. Y luego todo en el contexto pues, de algo que es la esencia, ¿no?, del trabajo veterinario, ¿no?, el One Health. Está liderado por el Grupo Cuarte por la parte de empresas y por ACTI, que es digamos el socio científico, ¿no?, con todas estas otras instituciones, universidades que veis aquí y con colaboradores, pues bueno, tenemos, es de monogástricos, no solo es porcino, sino porcino de avicultura, por eso pues veis aquí empresas de otro tipo. Y aquí lo que se hace es una de las cosas, decir, bueno, ¿cómo llevamos la digitalización a la bioseguridad? Pues también se citaba esta mañana. Podemos entenderlo un poco mejor, ya vamos terminando. Parece que según coincide todo el mundo tienes que poner... No, te quedan 10. Ah, vale, es que digo, ese ha empezado a correr un poco antes. Pero bueno, no, respetar el tiempo. Gracias por el aviso, Rafa. Decía, parece que todo el mundo coincide en que para asegurar el cumplimiento de la bioseguridad, además de lo clásico, hay que hacer encuestas, por supuesto, hay que seguir haciendo auditorías, hay que utilizar cámaras, pero todo el mundo coincide, es propuesta de este señor, Jean-Pierre Vaillancourt, una de las referencias en bioseguridad, que tienes que utilizar sensores que den datos objetivos. Nada más que por la cantidad de puñitos que está ahí, pues ya se ve. Lo que pasa en las granjas normalmente es esto. Y hay 3 zonas que son los que estamos, bueno, me incluyo porque voy de vez en cuando, pero algunos de vosotros estáis mucho más a pie de granja. Hay 3 zonas críticas en las granjas con un control generante imperfecto, sobre todo cuando tenemos algún lío sanitario relacionado con PIRS, que son cuarentena, contenedor de cadáveres y las áreas PCR positivas, las lechoneras, las que sean. ¿Qué podemos hacer para entender mejor lo que pasa de verdad? No nos lo que dicen que pasa. Comentaba Miguel Ángel Higuera, bueno, pues hicimos las encuestas y luego hemos visto que no nos ha protegido del lío como esperábamos. Mapeamos la granja. Vemos además, a partir de aquí, cómo se mueve la gente. Y con esto podemos ver en tiempo real la gente que se mueve respetando las normas. He puesto un pantallazo, pero bueno, esto es una cosa muy interactiva, esa está bonita de ver. La gente que no respeta las normas, la gente que la respeta completamente y el que se mueve de una manera, digamos, cuestionable, por así decirlo. Entonces ya no es que me diga la gente, si yo le digo, oye, que no tienes que hacer esto, no tienes que hacer esto otro, me dice, no, si no lo he hecho. Bueno, a veces te llevas unas sorpresas tremendas, ¿no? Sabemos quién y cómo ocurrió, qué persona estaba en qué sitio, en qué momento, de dónde fue y a dónde fue, porque esto no es para matar a nadie, pero es para entender que ese señor o esa persona muchas veces ni se acuerda. Esto es una publicación reciente, desde un grupo americano de la Universidad de Minnesota, donde dicen, bueno, ¿qué encontramos alrededor de los contenedores de cadáveres? Pues encontramos un montón de PIRS y un montón de epidémica. ¿Qué es lo que hemos visto en algunos casos? Esto igual es un caso nuestro en una granja donde había una persona que ni siquiera era consciente, que iba continuamente, le decías que fuera solo una vez al día, preferiblemente al final del día, e iba continuamente al depósito de cadáveres. Y luego además volvía directamente a cada una de las naves de la granja que estaban libres. Claro, tenemos una persona que está contribuyendo a ese brote que muchas veces pues, no sabemos cómo controlar, como con las visitas a la cuarentena. Y dices, oye, pues mira, aquí en este momento hay que ir, en este momento no hay que ir, en este momento tienes que hacer. Y dices, no vayas hasta tal momento y te encuentras con que han ido 8 veces a lo largo del día. Y en algunos casos ni se acuerdan.
Igualmente tienes una lechonera que, bueno, estás trabajando en erradicación, en tal, en cual, y los tienes PCR positivos. Y si alguien no respeta las normas y va y no se cambia y dices, bueno, ¿qué está pasando aquí? Pero insisto, no es para matar a nadie. Ya tienes ahí, dice, tengo que trabajar con ese señor, que lo entienda, porque es una persona joven, porque es el que hace los fines de semana, porque además la naturaleza humana es así. Y a veces tenemos circulaciones dando vueltas de continuo que no somos capaces de controlar, ¿no? Situación original, situación posformación, a veces te encuentras un pico aquí, pero ¿qué ha pasado? Pues ha pasado que se han ido de vacaciones y no les hemos explicado que tenían que la persona que sustituía pues tenía que hacer ciertas cosas, ¿no? Esto para adentro. Para afuera, las plataformas de logística hacen lo que tienen que hacer. Tal camión está en sitio, ha hecho tantos kilómetros, etcétera. Pero no le meten lo que decíamos antes, lo que decían los señores del Observatorio de la Digitalización, lo que se comentaba en la mesa redonda esta mañana. No meten criterios sanitarios ni epidemiológicos, ni para los camiones normales, ni mucho menos para el de cadáveres. Bueno, pues vamos a poner un sistema sencillo, con su QR, y además pues nos traemos de los GPS profesionales, con permiso de la empresa, importamos los datos y alimentamos una base de datos bien ordenada. Con esto empiezas a ver un montón de cosas. ¿Quién visita a quién? ¿Quién se equivoca? ¿Quién hace? ¿Qué vehículo? ¿Qué persona? Y puedes estar viendo bioseguridad, operaciones de continuo, esto es lo que estamos haciendo dentro de Biotegania, y aquí además, bueno, hemos llegado justo a tiempo de presentarlo, ¿no? En Tauste, aquí cerca, que es una zona, pues bueno, yo diría que casi es la zona cero como desafío de esto, ¿no? Dice, bueno, pues algo a lo que estábamos ciegos hasta ahora, que es el reparto de purín. ¿Cómo se echa el purín y de qué manera? Pues no sabíamos mucho, más allá de que lo intentamos hacer con criterios de fertilización, con los criterios que se pueden, de la mejor manera posible, pero no sabíamos mucho más. Viene también de otro proyecto de I+D. Bueno, ¿qué es lo que hemos visto con esto? Pues hemos definido relaciones epidemiológicas origen-destino, que es alguien recoge purín de un sitio y lo esparce en otro o en varios otros. A partir de aquí, cuando tú, simplemente recogiendo esos datos que no se utilizaban para nada, sino ahora ya sí se utilizan de una manera orientada, pues tú dices o puedes ver que el número de relaciones epidemiológicas por granja y día, pues hay granjas a las que van a verles 5 o 6 veces al día, cerca, y les echan purín cerca. De las relaciones totales, que es en azul clarito, muchas de ellas son múltiples, es decir, vas haciendo, y si vemos ahora además solo por origen, es decir, si consideramos en esta zona lo que son los cebaderos, los sitios 1 y los sitios 2, de menor a mayor estado sanitario, es decir, los cebaderos son los de peor estado sanitario y hacia dónde van, hay un 24%, una de cada 4, solo por eso no se echa adecuadamente. Ahora le vamos a poner el estado sanitario, si es PCR positivo o algunas otras cuestiones. Solo la mitad se hacen como se deben hacer, adecuadamente. Vamos a poner además datos meteorológicos, porque no es lo mismo en esta zona en agosto, con la temperatura y humedad que hay, que cuando tienes niebla, tienes una humedad, etcétera, con lo cual refinaremos más todavía el modelo. ¿Cómo se echa? Pues fijaros, la cantidad de cebaderos que crean una relación epidemiológica echando al lado de purín de madres o un sitio 2, que termina echando en un sitio 1, etcétera. Es decir, tenemos margen de mejora ahí. Se trata de que con esto, en este proyecto, para ver cómo se mueven patógenos o otras cuestiones, podamos quitar ese 24% y reducirlo a 0, pues no, pero yo ya me iría bien pasar a un 21 y luego a un 18 y por lo menos quitar las más gordas, las que podamos hacer. Y luego los epidemiólogos crean estos grafos. Básicamente, cuanto más gorda y más roja es la bola, peor. Por el número de conexiones, porque sea positiva o negativa, porque esté relativamente más cerca. ¿Qué hace con esto el director técnico, el director de producción? Pues mira, si yo tengo que vigilar 50, 100, 500 granjas, pues sé que para este mes o este trimestre me tengo que centrar en esta y en esta. Estos que estén bien formados, que cambien el desinfectante, vamos a ponerle especial atención. Bueno, nadie puede vigilar todos los días 500 granjas tal y como está. Estos son datos del propio Tauste, ¿no? Y meterles además estos datos no solo meteorológicos, sino orográficos también. Es decir, importa que tengas un bosquecillo delante o que estés a otra altura. Bueno, todo eso va mejorando el modelo. Y todo eso ya está. O sea, es decir, hay una parte que ya es funcional y que seguiremos además testando dentro del proyecto, y otra parte que crecerá dentro de lo que es la investigación. Hagamos justo, ¿no? Nos han dicho hace un par de días que está aceptado. Hemos desarrollado un nuevo sistema para detectar esas granjas que yo no sabía que se llamaban así, que se llaman granjas superdiseminadoras. Son las que concentran el riesgo y tienen más probabilidad de distribuirte una enfermedad.
porque reciben más contactos, porque son positivas a no sé qué, porque les da el cierzo, por las razones que sea. Y es una modelización dinámica. Datos buenos, de calidad, que se recogen con facilidad, que alimentan una base de datos, que unos algoritmos leen, en este caso para análisis de redes, y te van diciendo cada día, cada semana, cada mes, según corresponda en tu despacho, oye, mira, el lío se está concentrando por aquí, por tanto vamos a prestarle atención a esta cuestión. Terminamos. Ya, no quería dejar de nombrar esto porque además es muy reciente. Yo hablaba de formación antes, que es una cosa, bueno, muy lógica, no hace falta esforzarse mucho para entenderlo. Bueno, se van a mejorar las competencias digitales de todos los colegios profesionales de España, arquitectos, médicos, ingenieros, etcétera, y por supuesto también los de veterinarios. Ya está el Real Decreto publicado, salió hace poco, afortunadamente está bien dotado, es decir, para poder hacer cosas en condiciones, de tal manera que durante este año, que se ha hecho un poco la propuesta para ver cómo está y empezar a partir de 2025, pues mejorar las competencias digitales, que ahora explicaré un poco qué es eso, de todos los veterinarios. Al final, de todos los veterinarios a través de todos los colegios veterinarios de España. El objetivo general es ser mejores profesionales, es una redundancia decirlo, ¿no? Habrá una parte presencial pequeña, una parte online de webinars y una parte mixta o de cursos, ¿no? Según dice en la propia Unión de Colegios, pues es la iniciativa más ambiciosa desde 1980. ¿Qué vamos a tratar ahí? Pues cosas que algunas nos imaginamos y otras pues, que hemos empezado a ver que tenían sentido. Por ejemplo, pues ver cómo es el uso de la IA generativa, además de los intentos que hayamos hecho cada uno por decir algo con el chat GPT que le pregunto, oye, pues esto cómo haría. Bueno, pues eso se puede profesionalizar también, ¿no? Ciberseguridad para veterinarios específicamente, que es una cosa que ahora mismo bueno, está a la orden del día en la sociedad del mundo y también en cuanto a nosotros, hacer casos específicos, resolución de casos con el uso inteligente de los datos, marketing digital veterinario, conceptos generales de la transformación digital. Por cierto, dos cosas importantes. Esto es para todos los veterinarios, es decir, nosotros naturalmente, la parte que me toca a mí, conocemos mejor nuestra parte de producción, sanidad, etcétera, pero también es para pequeños y también es para seguridad alimentaria y bromatología. Por lo tanto, hay que adaptarlo a todos. Y lo segundo es que esto va a estar disponible para el 10% de los veterinarios, aproximadamente de los 37.000 veterinarios que somos en España, yo no sabía que éramos tantos, pues seremos unos 3.700. Por lo tanto, si esto es de interés, y yo creo que debería ser de interés para todos, estad atentos, porque además son cursos que bueno, vamos a ver cómo quedan. Vamos a intentar hacerlo todo lo mejor posible. Lo que falta de fin del año para que esté disponible a partir de 2025. Para intentar acordarse, yo creo que se deduce bastante lo que hemos dicho. Es que, bueno, no es que esto vaya a cambiar, es que está cambiando y va a cambiar mucho más profundamente y mucho más deprisa de lo que nos hemos imaginado hasta ahora. Seguramente, además, sea la única forma de atender todos estos desafíos es con estas nuevas herramientas digitales y con esta nueva forma de hacer, ¿no? Atendiendo al final el concepto mágico, que es el que siempre pues, aparece, ¿no? Sostenibilidad con los tres pilares: eficiencia, productiva y económica, medioambiental y las personas, ¿no? que estén ahí. Parece que coincidimos todos, y aquí recojo mi referencia de ese informe del Observatorio de la Digitalización en el Sector Agro, y lo que estamos viendo todos los días: monitorización de la sanidad y alimentación, preferentemente individuales, emisiones contaminantes, bioseguridad, incluyendo digamos, control logístico, ¿no? De lo que estamos haciendo. Lo he comentado antes y lo vuelvo a comentar: formación, formación y formación. Podemos además ser mucho mejor. No es una cuestión que, bueno, voy obligado, me toca. Es que vamos a ser y podemos. Yo me considero, en la medida que además me toca hacerlo más frecuentemente, mejor profesional en la medida en que entiendo más, conozco más y puedo opinar mejor. Y no tengo que ir necesariamente a la granja, ¿no? Claro que los desafíos son mayúsculos, pero bueno, las oportunidades también. Así que bueno, pues con esto espero haberles dado una idea de las cosas que podemos hacer, de dónde viene todo esto, lo que podemos hacer en la práctica y por dónde y lo que está viniendo. Hay más cosas que por lo menos, bueno, hago el spoiler y me hago el interesante para terminar con esto, que les suenen los espacios de datos. Los espacios de datos es una iniciativa que viene de la Comisión Europea para crear espacios seguros, interoperables, donde las empresas puedan colocar sus datos, saber quién los usa, cómo los usa, quién los ve, porque ahora mismo hay muchos negocios, muchas actividades que simplemente no se hacen porque la gente no se fía. Bueno, pues eso se solucionará de esta manera.
y otras cosas que van a seguir pasando. Pero bueno, eso ya tendremos oportunidad en el futuro. Con esto espero haberles dado, pues eso, una visión general de lo que hay y también algunos ejemplos concretos de cómo cada uno de nosotros y de las empresas para las que trabajamos pues podemos beneficiarnos de esto, aunque sea solo por hacer de la necesidad virtud. Bueno, si no nos queda otra, pues mejor que nos acerquemos a eso cuanto antes. Así que gracias por su atención y a su disposición para las preguntas que puedan tener. Muchas gracias, Carlos, por la excelente revisión. No sé si hay alguna pregunta rápida en la sala, pregunta rápida y contestación corta también. Y si no, Carlos va a estar aquí hoy y mañana. Cualquiera que tenga interés, podéis hablar con él directamente. Y si no veo a nadie que se anime, Carlos, muchas gracias y vamos a continuar con la sesión, con el programa. En esta ocasión vamos a dar paso a la entrevista que últimamente en los últimos congresos hemos realizado. Y quería presentaros a Reinaldo Cubillos. Reinaldo Cubillos es médico veterinario en la Universidad de Concepción en Chile. Es máster en Sanidad y Producción Porcina, que lo hizo aquí en España. Viene de una familia ganadera del Valle de Curicó, en Chile, un valle, por cierto, que tiene unos excelentes vinos. Y desde el 2014 empezó su carrera empresarial, tanto en la ganadería de casa como en empresas de comunicación y análisis de mercado en el sector porcino. Su pasión es el emprendimiento, la educación y transformación de empresas ganaderas a la economía digital y conectada. Y es socio y director de la filial de 333 en Latinoamérica. Y además, pues como digo, desde hace un par de congresos lo tenemos de corresponsal en línea al otro lado del Atlántico. Es un placer dar paso ya inmediatamente a Reinaldo, que nos va a presentar él a la persona a la que va a entrevistar. Por mi parte, nada más. Reinaldo, bienvenido y queda en tus manos la sala. Hola Rafa, hola a todos los amigos que están allí en España. Ya veo algunos mensajes que me están enviando fotos. Especial también a todos los organizadores y aparte de nuestro equipo que está allí, Miquel, Pedro, siguiendo y desarrollando nuestro sector a nivel global. Estamos acá en el extremo sur del mundo y hoy tenemos un invitado que básicamente es alguien muy especial que nos está obviamente acompañando y es de una de las empresas más destacadas de Latinoamérica. Y esta es el caso de AgroSuper. Seguramente muchos han escuchado este modelo empresarial que va más allá de la producción porcina, sino que va en varias áreas. Pero antes yo les quiero presentar a Felipe Grael Ruiz Díaz. Él es ingeniero industrial con mención en ingeniería mecánica de la Universidad Católica de Chile. Ha desarrollado programas de ejecutivos de universidades en Norteamérica y ha ocupado diversos cargos en AgroSuper, comenzando en las plantas de pienso o alimento en esta misma compañía. Y actualmente, desde el 2023, actúa como gerente de producción con un brillante equipo para poder desarrollar todo el proceso productivo de cerdos. Su responsabilidad abarca desde la importación de la genética, reproducción, crianza, hasta el tratamiento de los purines y el despacho de los animales a el matadero o la faena. Es por eso que yo quisiera darle una bienvenida a Felipe a este congreso muy importante y destacado de la comunidad técnica y de España y darte a ti la palabra y obviamente escucharte un poco qué es lo que nos convoca, que viene perfecto para poder llevar hacia la realidad de lo que comentaba Carlos, todos los conceptos que él nos estaba enseñando, ahora desarrollado en una empresa como AgroSuper. Felipe, te estamos escuchando, vemos tu presentación. Adelante. Buenas tardes a todos. Gracias, Reinaldo, por la introducción. No sé si me merezco tanta introducción, la verdad. En breve Tengo que voy trabajar. a...
Venga. En breve voy a tratar de contarles en AgroSuper qué es lo que estamos haciendo. Preparé una presentación lo más rápida y concreta posible. Entiendo que ya son las 4 de la tarde allá en España, así que post almuerzo espero mantenerlos entretenidos y atentos un rato. Y la separé en tres, la presentación. Un pequeño contexto de quién es AgroSuper, un contexto de lo que hacemos y cómo estamos eh, estructurados en producción cerdo. Y un tercer punto, algunos ejemplos concretos de gestión en tiempo real, llámenle como quieran, transformación digital, datos, eficiencia. Les traigo tres ejemplos concretos de cosas que hemos estado trabajando acá en AgroSuper y nos han dado muy buenos resultados. Primero, como contexto, eh, creo que es bueno recordar los orígenes. El fundador de AgroSuper, don Gonzalo Vial Vial, que nació el año 35 y nos dejó este año. Don Gonzalo partió el año 55, aquí en la sexta región en Chile, con producción de huevos, para venta de huevos. Su papá tenía un gallinero que principalmente lo ocupaban para la generación de guano para las plantaciones frutícolas y él a los 20 años decide comenzar a trabajar este proceso de las gallinas y generar huevos. Luego desarrolló los broilers y el año 82 o el año 83 decide involucrarse en el negocio de cerdos. Posteriormente, en los 90, se mete en el negocio de los salmones, adquiere una de las empresas más grandes de pavo en ese minuto en Chile, Sopraval también, y el 2018 genera la compra de una empresa que hoy día se llama Aquachile, que al minuto de la adquisición pasó a ser el segundo productor más grande de salmones en el mundo. Y en base a eso, todo ese camino recorrido, hoy día AgroSuper, líder de la industria en Chile, una empresa relevante en el mundo en la producción de pollos, cerdos, pavos y salmones. También hacemos algunos productos procesados más para el mercado doméstico local en Chile. Y un poco cómo está estructurado esta empresa. Son dos grandes negocios en los que estamos 100% integrados. Eso significa que controlamos, me voy a ir por arriba en el círculo, controlamos la elaboración de todos nuestros alimentos. Tenemos 5 plantas de alimentos, 4 en el segmento carne y 1 en el segmento acuícola. En la producción como tal en las granjas, también somos los dueños de todas esas granjas. Se manejan casi 240 sectores de crianza distintos eh, en carne y bastantes más en el mundo acuícola. Pues tenemos plantas de procesamiento, faenadora, matadero, el nombre que le quieran poner. Son 11, de esas 5 corresponden al segmento de carne y 6 al acuícola. Tenemos centros de distribución en Chile y comercialización internacional. En Chile hay 29 sucursales que son puntos de distribución punto a punto a lo largo de todo el país y 12 oficinas internacionales donde vendemos y distribuimos todos nuestros productos. La estructura del mundo acuícola es el mismo, son estructuras, empresas que se administran de manera independiente, pero controladas por una matriz central. En total, 19.300 colaboradores, de eso el segmento carne consolida 13.500 y la acuícola un poquito menos de 6.000. Del total, 5.300 son mujeres y del orden de 14.000 son hombres, y en los segmentos en carnes 3.000 mujeres, en acuícola 2.300. Del orden de un 30% de la dotación hoy día es mujer y una proporción más alta en el mundo acuícola. Como ingresos consolidados del grupo, del orden de 4.200 millones de dólares es lo que
facturó el año pasado AgroSuper. Estos son datos públicos, nada que no se pueda saber, y de eso prácticamente el 60% son ventas internacionales, exportamos. Un 42% es doméstico. Si nos focalizamos solo en el negocio de cerdos están en el orden de los 1.100 millones de dólares, y de eso la mitad lo vendemos en Chile y la mitad lo exportamos. La proporcionalidad del pescado o el salmón es lo que más se vende internacionalmente. Después, entrando ya a la estructura de producción de cerdo, primero contarles algunos atributos que tiene Chile como país. Creo que algo de los que nos sentimos muy orgullosos como país y que trabajamos en conjunto con la asociación y entre todas las empresas es nuestro estatus sanitario, que es algo que le damos mucha relevancia. Tenemos la suerte de estar protegidos en el norte por el desierto más árido del mundo, la cordillera por un lado, el mar por el otro, y el sur, los hielos y el frío extremo. Tenemos barreras geográficas que nos permiten tener mucho control sobre lo que entra al país. Por otro lado, en nuestro proceso productivo de cerdo, nosotros trabajamos con el concepto que probablemente todos conocen. Hacemos quiebres entre crianza, all in, all out. Eso nos permite llenar sectores productivos en 3 o 4 días completos. Esos sectores, a la edad de faena, a la que corresponda, salen y se faenan en 3 y 4 días y no se vuelven a cargar hasta que estén 100% limpios y desinfectados. No entra ningún animal a la granja hasta que todos los galpones se encuentran absolutamente limpios y desinfectados. Eso, por supuesto, que nos permite hacer quiebres que son muy importantes desde el punto de vista sanitario. Como estructura productiva, hoy día estos son números actuales, 135.000 reproductoras es lo que administramos, con eso generamos del orden de 3,9 millones de cerdos a faena, el alimento que se elabora del orden de 1.360 millones de toneladas de alimentos, y 440.000 toneladas de carnes las que terminan vendiéndose a nuestros clientes. ¿Dónde estamos geográficamente? Chile, en el centro, un clima, la verdad que privilegiado, seco, por lo demás, que además nos permite ocupar la tecnología de sistemas de ventilación con mucha eficiencia. Nuestras 5 plantas de alimentos están distribuidas en los puntos más grandes que se marcan. Los puntitos más chicos, naranjos, son granjas de cerdo. Estamos muy consolidados en esta zona central. Los sectores de pollo son los puntos amarillos y los triángulos azules son pavos. Este punto rojo es una planta de alimento nueva que comenzó su operación en mayo de este año, una planta que elabora del orden de 40.000 toneladas de alimento mensual, tecnología de punta, lo último que hay, al menos creo yo, en Latinoamérica. Como pirámide productiva, nosotros trabajamos con un sistema pirámide, esto lo ocupamos también para nuestros requisitos de bioseguridad. Hay 3 granjas que son las granjas de bisabuelos, donde manejamos nuestras líneas puras principalmente. Después hay 2 granjas que tienen 9.000 hembras, que son granjas de multiplicación. Nosotros tenemos flujos que trabajamos con cruzas de 4 razas y otras de 3 razas. En estas 2 granjas se hace la multiplicación de las madres de 4 razas, y después hay 120.000 hembras que son granjas productivas plenas que generan los 3.900.000 cerdos al año. 64 granjas en crianza, del orden de 1.000 pabellones totales son las que manejamos también en todo el sistema.
¿Cómo está distribuido nuestro flujo? Las reproductoras destetan los cerdos a los 21 días, esa edad más o menos un día, la verdad que la variabilidad es baja, y el flujo lo dividimos en sitio 2, sitio 3, el 30% de los animales se van por el flujo de lo que llamamos nosotros la sitio y la engorda, y el 70% que son los destete venta de los 21 hasta la edad de faena. Los sitios 2 vamos entre los 21 y los 71 días, y ahí hacemos los movimientos al sitio 3, 71 a 165. Algunas fotos, un poco de qué es lo que somos. Esta es una granja, en realidad son dos granjas que están pegadas una de otra, pero acá se consolidan del orden de 7.000 hembras. Esta es una foto de invierno, se ve la cordillera al fondo nevada. Y este es un destete venta típico, una foto más de verano, se ve más seco. Nuestros destete venta consolidan, la mayoría son de 30.000 animales, tenemos algunos de hasta 50, 52.000 animales totales. Los purines, entiendo que es algo que han conversado, nosotros hemos trabajado fuertemente en esto, dado que consolidamos producciones muy grandes. Tratamos hoy día prácticamente el 100% de nuestros purines, se generan del orden de 300.000 metros cúbicos al mes. Es difícil entender ese número, pero si lo llevan a algo más gráfico son como 130 piscinas olímpicas que se reciben en plantas de tratamiento o en biodigestores. Hay sistemas que tienen un biodigestor y una planta de tratamiento. Hay otros que son purines que van directo a una planta de tratamiento. Los sistemas que tienen biodigestores generamos gas. Hoy día se generan cerca de 2 millones de metros cúbicos de gas al mes. Estamos a puertas de comenzar a cogenerar con ese gas, que es algo que en Europa ustedes lo ven permanentemente. Acá es algo que se ha estado desarrollando. Y después las plantas de tratamiento lo que hacen es separan la fracción sólida de la líquida, y la líquida tiene un proceso de lodos activados donde se le bajan las cargas de amonio y esa agua se reutiliza. Los sólidos los compostamos y luego se vende como fertilizante. Algunas fotos y números de los biodigestores. Hoy día todos deben saberlo, son sistemas anaeróbicos los biodigestores que por un lado ayudan a reducir la fracción sólida, reduce la carga orgánica del orden de un 50%, es 100% hermético y se genera gas. Hoy día tenemos 7 instalaciones de estas en el sistema. Por otro lado, las plantas de tratamientos que separan la fase sólida y la líquida, y luego la sólida se despacha a una cancha de compostaje y la líquida la tratamos en estos sistemas biológicos que son aeróbicos anóxicos, donde se remueve el amonio residual, y esa agua, nosotros el 50% del agua que generamos a la salida de las plantas de tratamiento se reutiliza para el flacheo o la limpieza de nuestros pabellones. Tenemos hoy día 8 instalaciones como las que ven en la foto. Por último, aquí las canchas de compostaje, que son las que reciben la fracción sólida a través de un proceso de compostaje. Mezclamos el lodo, el guano con viruta, lo compostamos por 150 días, 130 días, 180 días más o menos, y después eso lo vendemos en el mercado de la agricultura. Y en algunas instalaciones hoy día estamos confinando los primeros 30 días, que son los que más huelen, y con eso hemos llegado a reducir hasta un 80% nuestra huella de olor al sistema. Aquí trabajamos con filtros biológicos también. Después contarles algunas historias reales de transformación digital o gestión en tiempo real. Les voy a contar de 3 de estas. Primero, un centro integrado de operaciones que tenemos.
qué estamos haciendo para la predicción de peso de nuestros animales a faena, y en granja cómo administramos o qué foco le ponemos a la conectividad total. Primero, Centro Integrado de Operaciones. Esta es una foto que tomé la semana pasada, de hecho. Nosotros tenemos un centro integrado en donde hay gente de diferentes áreas del proceso. Aquí está toda nuestra cadena de valor. Partimos controlando el puerto, cómo se reciben los granos, cómo se despachan los alimentos desde las plantas de alimentos a nuestros sectores. Luego hay varios datos que voy a profundizar un poco más y controlamos en nuestras granjas. Los animales a faena, se hace todo el control y coordinación con las faenadoras, despacho primario y secundario, ya a nivel comercial. Y esta gente está conectada con la operación y están conectados entre ellos y se ponen de acuerdo o pueden decidir de una manera mucho más efectiva y eficiente cuando hay situaciones a un lado o al otro de la cadena. Un poco lo que les decía, las fábricas de alimentos, ¿qué se controla ahí? Cumplimiento de parámetros productivos de planta, cumplimiento de los procesos térmicos, cumplimiento de los despachos, camiones, dónde están, prioridades de despacho de alimentos. En crianza medimos consumos de alimentos, consumos de agua, temperaturas de pabellones. Hoy día cada 15 minutos tenemos un registro real de estos tres parámetros: alimento, agua y temperaturas de pabellones, y la logística de las materias primas, del alimento y la faena. Se controlan las variables más importantes. Específicamente en crianza, ¿qué vemos? Esto es una foto también real de nuestro sistema. A nivel de alimento tenemos la capacidad de controlar, como les decía, cada 15 minutos el consumo de cada uno de nuestros pabellones. Y con eso vamos viendo si por alguna razón un pabellón se está quedando atrás, por qué. Eventualmente un sobreconsumo puede significar algún otro tipo de problema, y la persona que va viendo que está en esta torre o en este centro integrado de operaciones está conectado con la granja y le puede ir previniendo algunas cosas que ve desde acá. El agua, lo mismo, asegurarse que los consumos de agua son estables, y las temperaturas adentro de nuestros pabellones también que son óptimas y no existen problemas de equipo, de electricidad o lo que sea. Por otro lado, hay sistemas de alarma. Los operadores de estas torres de control tienen flujos de alarmas por criticidad. Hay alarmas críticas, y esas alarmas críticas tienen que sí o sí resolverse en un periodo de menos de 15 minutos o se deben escalar. Y esas alarmas críticas pueden llegar hasta gerente general de la empresa si no se responden rápido. O sea, un flujo que es conocido y se tiene que cumplir. Por otro lado, otro modelo, otro escenario que hemos estado evaluando es las predicciones de peso a faena. Para nosotros este es un dato muy importante porque en base a esa predicción de peso decidimos nuestro mix de productos. Esto ha sido un proceso de aprendizaje. Partimos en su minuto un proyecto. Nosotros normalmente con unos 2 o 3 días previo a la faena entregábamos nuestros pesos de cada uno de los pabellones. Y con eso logramos resultados del orden de 2%, 3% de error. Y comenzamos a incorporar algunos algoritmos que operan de manera automática, y nos pusimos como desafío predecir el peso 15 días antes de la faena. Y la verdad que ha sido un éxito porque hoy día el modelo que predice el peso de cada uno de nuestros pabellones tiene un error más bajo que el que nosotros hacemos 2 o 3 días antes,
con 15 días de anticipación y nos permite decidir mucho mejor nuestro mix de productos, el orden de la faena, te da una visibilidad que la verdad que depende del modelo de negocio que uno tiene, cómo lo puedes utilizar. Algunos datos acá, nosotros veníamos antes con más o menos eficiencia de un 2,4% de error en los pesos a faena, hoy día estamos, este dato es un poco antiguo, yo les diría que hoy día estamos un poco más cercano al 1,5% de error de peso, con 15 días antes versus un 2,4% que 2 o 3 días antes. Y en las engordas tenemos un error un poquito más grande porque tenemos algo de información que es menos, es menos específica, pero también ya muy cercano al 1,5. ¿Y qué te permite esto? La verdad que depende del uso que uno le quiere dar. Va a depender uno eventualmente podría buscar maximizar un peso, uno podría buscar un target de peso específico y en base a eso planificar la faena. Uno puede buscar minimizar la variabilidad. La verdad que depende del modelo de negocio, ¿cierto? Probablemente Estados Unidos, que busca un peso objetivo, le hace más sentido trabajar un target de peso. Nosotros intentamos maximizar toneladas, vamos un poco más acá, pero también incorporamos algunos parámetros de variabilidad porque queremos buenos pesos, pero ojalá con la menos dispersión posible. Y por último, por el lado de la conectividad total, y con esto voy cerrando, lo hablaban recién, nosotros para acceder a cada uno de nuestros sectores lo trabajamos de manera digital. Hoy día la gente de nacionalidad chilena, todos los carnets de identidad de la gente que vive en Chile tienen un QR. A la gente que viene afuera le facilitamos un QR. De esa manera tenemos a todas las personas individualmente traqueadas, los hacemos pasar por un sistema que es digital en cada una de estas granjas y en base a eso el sistema es el que verifica si cumple o no con los requisitos de bioseguridad que nosotros le exigimos para el ingreso a cada uno de los sectores o los movimientos. Y esto es, la verdad que es sagrado para nosotros, la regla número 1, un incumplimiento de bioseguridad en AgroSuper es una falta no grave, gravísima. Un poco algunos números. Nosotros tenemos hoy día registrados en este sistema del orden de 1.900 contratistas distintas. O sea, es gente que podría entrar a alguna de nuestras granjas, si es que cumple con los requisitos exigidos. Personal propio, 1.340 personas. Supervisores que están dando vuelta al sistema, 280 personas. Y visitas, 126. Somos bien rigurosos en la exigencia de nuestras visitas y limitamos harto eso también. Un poco mostrarles qué obtenemos con esto. Nosotros con esta información podemos traquear persona a persona. Aquí hay 2 ejemplos concretos. Esto es los movimientos que ha tenido una persona en un mismo nivel de bioseguridad. Por eso no muchos movimientos a un mismo nivel, que no tiene requerimientos de noches de vacío. Y hay otra persona que se muestra acá, que es una persona que cambia de nivel, o sea, que se mueve de un nivel de bioseguridad más alto a uno más bajo, que no tiene tantos movimientos como el anterior, pero nosotros le ponemos todavía más foco que el anterior. Una persona que se mueve en distintos niveles de nuestra pirámide, la verdad que el riesgo que tiene de ramificación de algún problema es todavía más grande. Y por último, para cerrar, el 100% de nuestras granjas, las 97, 98 granjas que tenemos, están conectadas a un mismo sistema y registran la información en tiempo real. Este es también un pantallazo real de los registros de mortalidad de cada uno de nuestros sectores y con esto también se van generando alarmas de un sector, un pabellón específico que pudiese
teniendo un aumento en alguna mortalidad y le permite a nuestra gente de los equipos de sanidad actuar mucho más dirigido y específico al problema que se está presentando y rápido, que es lo más importante. Esto también tiene una actualización prácticamente en línea, podemos tener 1 hora de fase eventualmente. Eso muy en rápido, disponible, por supuesto, a recibir preguntas de lo que quieran y además invitados, si alguno está interesado, venir a Chile, conocer AgroSuper. La verdad que las puertas están abiertas y nos encanta recibir gente y también que nos reciban afuera. Excelente, Felipe, muchísimas gracias. Rafa, ¿estás por allí? Por favor, la conexión desde España, ahí como está también nuestro reportero, que ahora te veo con gajes con fase de reportera. Hay preguntas para Felipe, creo que tenemos tiempo. ¿Qué dice Rafa? Queda algo de tiempo. Si hay preguntas en la sala, alguien allá al fondo se ve. Muy bien, perfecto. Buenas tardes, muchísimas gracias por su exposición, que ha sido asombroso, visto desde donde yo estoy. Y me gustaría preguntar por la gestión de deyecciones. Veo que tienen 2 sistemas, una que sería tratamiento a través de plantas de biogás, sí, lo he entendido bien, otra parte gestionada a través de compostaje. Entonces, mi pregunta era si los tratamientos a base de biogás, ¿a qué distancia se encuentran de las explotaciones y qué porcentaje gestionan con cada uno de los sistemas? Gracias. Perfecto. Hoy día no conocía la palabra, pero ya me lo aclararon. A ver, nosotros hoy día del orden del 80% de los purines que generamos se tratan a través de plantas de lodos activados. O sea, es un tratamiento equivalente al tratamiento de las plantas de humanos. Y todavía tenemos del orden de un 20% que son métodos tradicionales. Y tradicionales me refiero a una prensa que retira el guano, que eso es del orden de un 12-15% de los sólidos que vienen en el purín. Y el saldo de eso se va a lagunas que regamos. Del 80% que tratamos pleno, el nivel de extracción de sólidos está en niveles del 98%. O sea, prácticamente todo el sólido que va en el purín se extrae y lo hacemos por familia. Entonces, estas 8 plantas de tratamiento que comenté están distribuidas geográficamente y consolidan varias familias. Tenemos instancias, en algunos casos, muy cerca a los sectores donde están las producciones. Estoy hablando de 2-3 kilómetros eventualmente. Y los más lejanos, probablemente un supuesto, me puedo equivocar en algo, pero yo creo que hasta unos 10 kilómetros podemos llegar, hasta 15, eventualmente. Esas son distancias que se pueden transportar vía piping y bombeo. Y como decía, eso pasa a través de un proceso que primero hay una separación física. El purín pasa por una malla. Todo lo que retiene esa malla se prensa para sacarle el agua residual de ese sólido. El agua que continúa por el proceso todavía tiene sólido, que mecánicamente no se pueden extraer, pasan por un proceso químico, les agregamos polímeros, esos polímeros se flotan, se extraen la carga orgánica y también se consolidan en un producto más seco. Y el agua,
que tiene un 1% residual eventualmente de sólido, tiene un proceso aeróbico y anóxico en el que se remueve el amonio. Esa agua residual se va a lagunas de almacenamiento, donde decía el 50% se reutiliza para las descargas de los mismos sectores, y el otro 50% en temporada de riego se lo aportamos también a agricultores o en nuestros mismos campos y lo ocupamos para regar. Un agua que viene de una planta de tratamiento es mucho más fácil regarla porque por un lado no huele y por otro los aportes que trae de nitrógeno en este caso son más bajos, se pueden concentrar en menos hectáreas. Espero haber respondido. Muchas gracias, Felipe. No Sí. sé si hay alguna ¿De otra... qué comunidad venía la pregunta, Rafa? ¿Perdona, Reinaldo? ¿De qué comunidad venía la pregunta? Deben haber más, seguro. La pregunta, ¿de qué comunidad? A ver. Bueno, de Aragón. Comunidad autónoma. Ah, de Aragón, referías. sí. Vale, no, pensaba Aragón, que de Aragón. Perfecto. ¿Alguien tiene alguna otra curiosidad? Julián. Pedro, que Pedro haga una pregunta, si tenemos tiempo. Venga, Pedro. Espera, no, estaba Julián aquí. Vale, Julián. vale, que pensé que no habían. Espera, no, ya te traen el micro. Hola, buenas tardes. Bueno, enhorabuena por la presentación, un caso muy interesante de una gran empresa. Bueno, primero le respondo a Reinaldo. Yo vengo de Castilla-La Mancha, la región de Castilla-La Mancha, entonces antes de que me lo pregunte ya está respondido. Ya. Y la pregunta va también relacionada con las plantas de biogás. Quería que me respondiera porque Chile y España somos naciones hermanas, tenemos problemas muy parecidos. Entonces tenemos problemas de rechazo a las granjas. Aquí no sé si con la misma intensidad, pero algún problema hay. Entonces quería preguntar qué pasa con las plantas de biogás ahí en Chile. ¿Hay el mismo rechazo que a las granjas o no hay, o más o menos, o en qué situación se encuentran? Yo creo que las plantas de biogás tienen una muy buena recepción acá local. Dado nuestra intensidad productiva, que nosotros, vuelvo a repetir, en algunos sectores podemos llegar a tener 400.000 cerdos en un área bastante consolidada, hay diferentes externalidades que generamos. Y yo diría que las dos principales son, uno, los olores y dos, los movimientos de camiones. Esas son las cosas en las que nos preocupamos permanentemente. Los camiones, por supuesto que eso lo tienen que salir y administramos horarios y con eso creo que lo manejamos relativamente bien. Ahora, yendo directamente a la pregunta, creo que la percepción de la comunidad de las plantas de tratamiento es buena en cuanto a la emisión de olores. Te permite reducir mucho. Por un lado, porque la primera etapa, que es la del biogás, genera una reducción de la cantidad de sólidos que después se van a compostaje. El proceso de compostaje también huele. Cuando tú compostas el doble de volumen, claramente que es relevante en la externalidad que está generando. Y por otro lado, el agua que regamos post tratamiento, que también genera olores, las de las plantas de tratamiento, la verdad que prácticamente lo mismo que regar con agua limpia. Con agua limpia y que no tiene efecto. Yo creo que tiene muy buena, en concreto, muy buena aceptación. Da un poco de miedo porque son infraestructuras grandes, pero cuando la gente
se acerca y se da cuenta que estando a 50 metros, 200 metros de una de estas instalaciones, los olores son imperceptibles, cambia automáticamente la percepción. Sí hay que tener en consideración que representan un costo para la empresa y un costo que hoy día claramente la industria no lo paga. Es algo que uno asume y que decide como empresa para facilitarle la vida a las comunidades, que son finalmente los que nos terminan aportando para trabajar en torno a ellos. Muchas gracias de nuevo, Felipe. ¿Alguna pregunta más? Uy, mucha... Eso es bueno. A ver, Juan Luis. Felipe, en primer lugar, felicitarte y agradecerte por tu brillante y clarificante exposición. Has comentado antes que adicionabais con polímero para densificar o compactar el purín. ¿Qué tipo de polímero es el que utilizáis? Una pregunta más específica. No tengo puedo conseguirte y enviarte, no tengo el detalle específico de los polímeros. Son físicos, no tengo una respuesta directa. Yo me encargo de gestionarlo eso, Felipe, no te preocupes. Rafa, dame trabajo para que yo pueda ahí conectar todo eso. ¿Vale? Vale, ya como nos vamos a ver en unas semanas en Costa Rica, sí, lo organizamos allí. Como tenemos el congreso en 2 semanas, no tengo trabajo, así que darme trabajo, por favor. Sí, andarás desocupado. Había otra pregunta allí y yo creo que con esa lo dejamos. La verdad que es súper interesante, pero andamos de tiempo como siempre. Buenas tardes. Ya. Gracias, Felipe, por la presentación de tu empresa. Esta es una pregunta poco técnica veterinaria, pero bueno, también se la podía haber hecho a Carlos, porque también ha comentado algo. El tema de la geolocalización de los trabajadores, que me parece interesante por motivos sanitarios, pero creo que en Europa roza un poco con la ilegalidad. Aquí se puede geolocalizar en la entrada y salida del trabajo, pero entre medio... Interesante. Entre medio no geolocalizamos. Eso es así. A nosotros no le ponemos un GPS a la persona. Solo controlamos el ingreso y salida a los sectores, que es lo que nos importa. Y eso no le damos ningún uso de control horario. El único uso que le damos es de control de bioseguridad. Y viendo un ejemplo concreto y conectándolo con las plantas de tratamiento. Una persona que estuvo hoy día en una planta de tratamiento no puede entrar mañana a un grupo de reproductoras. Y lo único que hace este sistema es, si entró a un grupo, a una planta de tratamiento hoy, e intenta entrar a un grupo de reproductoras mañana, lo va a rechazar el sistema y no le va a permitir el ingreso. Nada más. Ese es el control del objetivo que tiene. Muchas gracias. Sí. Espera, verdad, que perdona, Carlos, no te había visto. ¿Está? Sí. Es que la pregunta es muy importante. Entonces, lo primero, la raya legal hay que respetarla. O sea, eso está clarísimo. Luego ya se obtendrán los beneficios que sean. Pero es que al final la propuesta es como un libro de visitas digital. Es decir, tú a tu casa firma, la visita llega y se acabó. No tenemos ni idea, ni la queremos tener, ni ninguna responsabilidad de lo que pasa entre medias. De hecho, los primeros sistemas que se basaban en los geovallados, algunos lo recordaréis, ¿no? Tipo Google Maps, precisamente tenían ese problema. La gente decía, no, si no te siguen, pero la gente estaba incómoda simplemente con la sospecha. Entonces, esa raya está extraordinariamente cuidada. Primero, por cuestiones legales y segundo, por sentido común. Entonces, reforzar lo que dice Felipe. Eso está muy, muy, muy cuidado. Gracias, Carlos. Pues, Reinaldo, despide tú a Felipe. Sí. Y ahora quedaros que voy a dar un aviso, un comentario.
Bueno, Felipe, ya ves cómo fue la reacción. La verdad que es muy difícil que hagan tantas preguntas y que quedemos atrás. Así que agradezco enormemente y a la audiencia, por favor, que aplaudan a nuestro invitado que se sienta hasta Chile. Ese aplauso y nada, decirle a los organizadores que el próximo año nos tienen que invitar para que vayamos allí a seguir colaborando. Así que en presencial, que ya la pandemia se acabó. Gracias, Felipe. Gracias, Reinaldo. Y ahora, como vamos con retraso de tiempo, me han dicho que el café que venía ahora lo vamos a hacer un poquito más tarde. Entonces vamos a dar paso a la mesa redonda